excepcional. ¿Qué significa esto? Debemos decirlo, nosotros somos tributarios de una concepción que se alimenta en la doctrina social de la Iglesia, donde el Estado tiene un rol subsidiario allí donde no llega el mercado. Y nuestro acento está puesto en una concepción humanista y social del hombre, y no podemos dejar de poner en marcha un plan de esta naturaleza sin primero plantear cuál es la filosofía, cuál es la concepción que tiene esta concepción del Estado. Pero esto no es el desmedro de nadie. Y estamos absolutamente convencidos que la pluralidad de la democracia nos permite convivir con el universo de la pluralidad de todo el pensamiento que la Argentina tiene. Pero estamos convencidos que la centralidad de esta mirada debe estar puesta en el hombre y que no hay posibilidad de crecer como nación si el hombre no es destinatario del esfuerzo colectivo de una comunidad. Y lo queremos reafirmar en el año del Bicentenario, convencido que nadie se salva en una sociedad que está condenada. O nos salvamos en racismo o nos condenaremos por egoístas. Estamos absolutamente convencidos que esta es la consigna de la nave insignia de nuestro pensamiento y de este plan. Y ponemos dos grandes conceptos que nos parecen tributarios de este pensamiento. El primero es la soberanía y la seguridad alimentaria y nutricional. La soberanía porque tenemos que tomar nosotros el rumbo y hacia dónde queremos crecer. La soberanía de ciudad porque tenemos que definir nosotros cómo queremos crecer. En un mundo que nos está convocando y que está diciendo que Argentina tiene mucho para aportar, que Argentina es un jugador de los más importantes en el mercado de los alimentos y en el mercado del mundo. Y además porque estamos convencidos que cambió el paradigma del crecimiento y desarrollo de las naciones. Hace 5 años los que recibían tecnología eran las naciones que más distancia tenían. La tecnología de hoy, mañana es vieja, pero en materia alimentaria, el valor agregado que uno vaya incorporando progresivamente es la mejor capitalización que los pueblos pueden tener porque hay un mercado cada vez más demandante. El mundo está reclamando que en los próximos 25 años el mundo produzca 7.000 millones de toneladas de alimentos. Hoy produce 3.500. Argentina tiene un lugar destacado y es bueno que los argentinos miremos cómo planificamos ese escenario próximo futuro. Y el segundo gran concepto que queremos transmitir como idea del desarrollo es que apostamos a que este proceso sea con generación de valor agregado en origen. ¿Qué significa esto? Estamos convencidos que la verdadera liberación de los pueblos está en el conocimiento. Lo verdaderamente revolucionario en la historia de los pueblos es promover el conocimiento y el juicio crítico. Las naciones que están estancadas no son las naciones que convocan a la inteligencia de sus intelectuales, de sus cuadros mejor preparados. El juicio crítico, el remover la estructura enquilosada, nos permitirá soñar con un país y nos permitirá reencontrar nuestras mejores energías con sueños. Y los pueblos, los dirigentes empresariales, públicos, privados, que no tienen sueño, son naciones que adormecen. Y nos parece que el año del Bicentenario, la mejor manera de honrar los 200 años que nos preceden de historia, con aciertos y con errores, con las cosas que fuimos capaces de hacer y con las que vamos a ser capaces seguramente de realizar, es generar un fuerte debate que promueva el juicio crítico, que analice escenarios internacionales, que lo aplique a la realidad y que tenga la mirada, el Estado, el oído y el corazón puesto en los argentinos, que son sectores más vulnerables de nuestra sociedad. No podemos ser, como fuimos en el primer centenario de la nación, que se vanagloriaba de ser el mercado del mundo y en las alfombras, en el patio de la casa, había hermanos argentinos que estaban muertos de hambre. El proceso es integrador, por eso hablamos del humanismo social. Queremos una Argentina que se realice, queremos satisfacer